Señor, y amén. Gloria al Señor. Hermanos, puede ubicarse en su asiento. Gloria a Dios. Damos gloria y damos honra a nuestro Señor. Hemos predicado ya algunas veces sobre esta parte de la Biblia que en su contexto tiene que ver con el llamado ministerial. Se usa casi siempre para hablar del líder, de los ministros de Cristo. Pero cuando vamos a la revelación de la palabra, somos todos servidores. Somos todos ministros, ¿no es verdad? O sea, la palabra ministro no es nada más que servidores de Cristo. Todos somos servidores de Cristo. Dentro de una comunidad o fuera de la comunidad, todos fuimos llamados para servirle al Señor. Servimos a un reino invisible, que es el reino de Dios, ¿no es verdad? Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales. Bueno, todo lo que encierra los espíritus demoníacos que no se ven porque son espíritus. Pero hacia ellos nosotros tenemos una guerra. Pablo dijo que no somos como quienes golpeamos al aire, ¿no? Porque a ver dónde está el espíritu demoníaco. A veces nos ofendemos entre nosotros mismos porque comenzamos a discutir o a pelear, hermano, o a alegar cosas y le atribuimos esa manifestación al diablo, y a veces no tiene nada que ver porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces fuimos llamados para servir a un reino invisible, que no se ve la maldad, no se ve el que ejecuta la maldad. El diablo mismo es un espíritu. Por ahí está. Escucha. ¿No creen? Así dice la Biblia, él escucha. Bueno, a algunos los acompañó hasta la puerta de la iglesia y se ha quedado afuera porque él no entra, pero no lo vemos. A veces la Biblia enseña que se puede introducir en la vida de un ser humano y lo puede instruir hasta hacerlo ministro suyo y sentarlo dentro de una congregación. No se confíe el que tiene la paz. Que el Señor reprenda al diablo. Pero esa es nuestra lucha, hermano, contra una fuerza de maldad a la cual nosotros no conocemos. Ahora, hablemos de los misterios de Dios. ¿Quién conoce los misterios de Dios? ¿Dónde está el manual para formar a un pastor? Por eso que las instituciones teológicas no forman pastores, forman discípulos. Pero el llamado al ministerio lo da el Señor. Porque si no lo da el Señor, ese llamado no tiene herramientas para pelear contra el mundo invisible de maldad. No se ve. Entonces se necesita que sea llamado por Dios, para que sea respaldado por Dios y pueda, hermano, ejercer esta obra a cabalidad. Todos hemos sido llamados por Dios. Por eso es que la Biblia dice que Él nos llamó, hermano, y Él nos dio dones, nos ha dado capacidades y nos dio autoridad para que fuésemos y oráramos por los enfermos, que oráramos, hermano, por todas las fuerzas de maldad, y la autoridad de Cristo en la iglesia nos iba a hacer más que vencedores. ¿Cuántos le alaban al Señor? Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero somos servidores de Cristo. Dependemos del Señor 100% en todas las cosas. Administradores de los misterios de Dios. No son mis misterios, no son mis conceptos, no son mis ideas, no son mis planes, no es lo que yo planifico, no son mis estrategias. Necesito una conexión con Dios para servirle al Señor. Todos necesitamos una conexión con Dios para servirle, para que Él nos pueda ministrar y revelar los misterios de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que quiere que hagamos. Todos los movimientos nuestros
están controlados por el Señor, o deberían estar controlados por el Señor. Por eso es que somos servidores de Cristo y considerados como siervos inútiles. Esta expresión me llama mucho la atención porque la usan mucho los hermanos. Dicen, yo soy siervo inútil, y se queda de inútil. El concepto de siervo inútil no es que una persona esté sin hacer nada, porque ahí no es siervo, es solo inútil. El concepto de siervo inútil es que sirvo o hago lo que Él me dijo que hiciera o lo que Él me permitió hacer, pero hago. Mi límite, mi alcance, me lo marcó Él. De manera que cuando termino mi tarea no puedo gloriarme, porque solamente hice lo que Él me mandó a hacer. Sea esto triunfo, sea esto heroísmo, sea esto que ocasione oblación en la persona y que te alaben, el hombre debe dar siempre la gloria a Dios, porque no vino de Él, vino de Dios. Ese es el concepto de siervo inútil. Ahora, administradores de estos misterios de Dios, versículo 2, porque vamos a entrar en tema. El versículo 2 dice, despiértenlo. Ahora bien, somos siervos de Cristo, ¿no? Administradores de su misterio. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de nosotros que cada uno sea hallado. La fidelidad es la decisión que una persona toma hoy hacia su futuro, lo que va a hacer en el futuro. La fidelidad no es una cosa que yo prometo hoy y mañana lo olvido, o después de un tiempo lo olvido. La fidelidad está relacionada con la lealtad, y casi son dos conceptos que llevan al individuo a vivir con ellos hasta la muerte. Por eso es que la Biblia demanda que todo servidor de Cristo, dice, sea hallado fiel. Desde que conoció a Cristo, desde que lo llamó Cristo, hasta que Cristo vino por él. La Biblia nos enseña las parábolas de cómo Cristo presentaba el reino de los cielos. Es similar a esto. El hombre, el amo que se fue, dejó a sus empleados, les dejó responsabilidades, pero cuando regresó no habían hecho nada. Por eso el Señor nos regresa por nosotros. Ahora, hermano, para poder cultivar, porque el tema es servidor de Cristo, ¿ya? Para poder cultivar, para que nosotros seamos usados por Dios, para que nosotros funcionemos en la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos, hermano, el carácter, necesitamos hábitos y necesitamos una buena conducta. Se necesita trabajar en un servidor sobre su carácter, sobre sus hábitos y sobre su conducta. Son tres características fundamentales para que podamos a obtener un perfil que me lleve a relacionarme con Dios y que pueda hacer la tarea que Dios me ha mandado a hacer a cumplimiento, al pie de la letra. Eso se llama fidelidad. Que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo eso. Eso que el Señor nos mandó a hacer. Por eso es que predicaba el domingo pasado. Todo cristiano debería estar interesado para ese propósito por el cual Dios lo llama. Porque el día que Cristo venga, Él quiere encontrarnos haciendo eso. La tarea que Cristo nos ha dado no es algo temporal, es algo, hermano, de por vida. Hay un llamado de por vida. Somos servidores de Cristo hasta que Él regrese. Entonces, para poder cultivar el carácter, los hábitos, hermano, y la conducta, necesitamos trabajar sobre ello. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos obtener es aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe usted que cuando se estudia esto, la humanidad perdió el liderazgo?
No habla más el capo tribal. El capo de la tribu. Vivían por tribus. Nosotros que somos latinoamericanos venimos de ahí. Y había un jefe de la tribu, el cual hablaba. Es un modelo de Dios. Nosotros regresemos 30, 40 años atrás. El que tenía la voz en el hogar era papá. Lo que papá decía, eso se hacía. Y si había desacuerdo entre los integrantes de la familia, entraba el papel de la mamá, que se lo llevaba aparte y nunca se ponía en contra del papá. Le explicaba a sus hijos: lo que papá ha dicho es lo que tenemos que hacer. A lo mejor y la madre desempeñaba ese papel, pero había un líder en la familia que es el que daba la palabra. Es un modelo de Dios. La gente escuchaba al padre de familia. Los empleados escuchaban al jefe. En la iglesia, la iglesia escuchaba a su pastor. No vivimos en esa era. Hoy vivimos en la era donde todo mundo quiere hablar. El mismo estado, hermano, de la humanidad nos ha llevado a eso. En las calles tenemos, ¿hace cuánto comenzaron las manifestaciones contra los gobiernos? Hace 30 años. Cuando hubieron desacuerdos, se levantaron todo el mundo en contra de los gobiernos. Y hay razón, pero dejemos eso aparte. Pero eso afectó a la humanidad. Nos convertimos, hermano, destruyó lo que era el liderazgo que Dios había determinado en la familia o en el mundo entero. Porque hay un liderazgo en la familia. El soberano es Dios. Si como la gente perdió la dirección, hoy hasta lo que hace es rechazar a Dios. Nosotros en la iglesia no estamos tan lejos, porque en un 50% no hacemos lo que Dios ha dicho. Y aunque lo amemos y aunque digamos cosas lindas, hermano, nos hemos confundido hasta el grado, hermano, que ¿cómo hacemos nosotros para escuchar a Dios en medio de un mundo donde todo el mundo opina y habla? Nuestras oraciones mismas son criterios donde Dios no tiene espacio de hablar. ¡Ey! 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 Para un momento. No, el orador está lero, reprendemos 20 diablos y solo hay uno. Y Dios desde el cielo quiere hablarnos, hermanos, quiere que nosotros prestemos, pero nosotros no le damos espacio, porque nosotros queremos expresar lo que somos y lo que tenemos adentro. Nos sentimos tan tranquilos cuando desembuchamos. Nos gusta desahogar. Y hasta nuestras oraciones están consideradas así, donde el único es un monólogo. Yo oro, yo digo, yo hablo 3 horas, 5 horas, pero Dios no habló. Entonces se necesita como carácter. Por eso le dije que hay tres cosas importantes en la vida de un servidor: es la formación de su carácter, de su conducta, hermano, y de sus hábitos. Porque tiene que ser como carácter. Yo quiero escuchar. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios en esta era carnal en la que nosotros vivimos? No dejémonos de garabatos, hermanos, en las reuniones, en el culto. En esta era carnal, ¿cómo escuchar a Dios? Cuando vivo en medio de los homosexuales, en medio del lesbianismo, en medio de los delincuentes, en medio de todo el mundo roba, miente, se emborracha. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Si el primer requisito para que yo le sirva a Dios con fidelidad es, hermanos, escucharlo a Él. ¿Cómo se escucha a Dios? Dios habla de diversas maneras. Podemos caer en confusiones. Hay muchos cristianos que todos los días Dios les habla.
en voz audible. Este es el peor degenere que hay. Yo escucho a Dios. Es extraño que en la Biblia a poco Dios les habló en voz audible y hoy a todo mundo. ¿Cómo escuchar a Dios, hermano? Si en esta era carnal la mayoría de nosotros somos egoístas, el ego nos mata. El deseo de fama, de sobresalir. Por eso es que cuando predicaba la vez pasada, ¿cómo escuchar a Dios en medio de un mundo donde todos hablan? Porque habla Dios, habla el diablo. El diablo habla también. Hablo yo. Yo quiero, yo pienso. La mayoría del liderazgo está basado en que el hombre habla. Y el hombre determina, el hombre decide. Por eso es que cada vez que le predico, le digo, la mayoría de las veces, en un porcentaje muy alto, siempre estamos rogándole a Dios que bendiga y que haga lo que yo ya decidí que se haga. Pero no lo decidió Dios. Eso no va a tener éxito. Y aunque sea una buena idea, hermano, no va a tener éxito. No va a ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque no salió de Dios. Salió de lo mío. El siervo inútil soy. Está limitado a eso, que yo no puedo atravesar o pedir o anhelar o hacer algo del cual Dios no está interesado porque no está dentro de su propósito. Esa es la limitación que tenemos. Vivimos en un mundo de competencia, el mundo de competencia donde todos quieren sobresalir y todos quieren ser mejor, pero la iglesia de Cristo, para que se encuentre haciendo lo que Dios le mandó a hacer y lo haga con fidelidad, necesita escuchar a Dios. Él es el supremo, Él es el que habla, Él es el que tiene que decir. Por eso se habla de la teocracia. Dios habla a los hombres y no a todos. En el Antiguo Testamento encontramos líderes que Él nombró. Y ese modelo no se ha perdido. No se ha perdido. Hermano, lo hemos perdido los hombres. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar de que la persona que Dios llamó sea la que lleve la responsabilidad. Son ellos, hermanos, los que tienen la responsabilidad, porque Dios los llamó. Imagínense que cuando hablamos de gobiernos de iglesia, hay iglesias donde los líderes mandan, el pastor no tiene voz. Hay iglesias donde el gobierno es el diaconado. Los diáconos ordenan y mandan y dicen lo que el pastor va a hacer. Bíblicamente le estamos diciendo, Señor, tu ministerio quíntuple fue un fracaso. Ellos no están en grado de ejercer el liderazgo, por eso nos hemos levantado nosotros, pero eso es antibíblico. Si todo el liderazgo que va detrás de una persona seleccionada por Dios, hermano, han sido llamados para el servicio de la obra del ministerio de Cristo. No sé si me explico. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Pero es el concepto de la Biblia. O sea, Dios determinó este liderazgo. Yo voy a hablar, yo voy a dirigir. Mi iglesia va a estar dirigida por este tipo de personas. Ahora, que el liderazgo se ha levantado, hermano, porque los hombres líderes han fracasado. Ese es un problema de Dios, ese es un problema de nosotros los hombres. Pero no se puede cambiar el modelo de la Biblia porque nosotros los hombres fallamos. Porque a cualquiera que se le dé responsabilidad, si no tiene una relación con Dios, se va a desviar, va a fallar. Sea este pastor, sea este apóstol, sea este diácono, sea este líder, sea que lo llamen como lo quieren llamar. Si no tiene una relación con Dios, se va a desviar. No es un problema del modelo bíblico de Dios, es un problema de nosotros los hombres, que han trastornado lo que es, hermanos, el modelo que Dios estableció. Entonces le dije, necesitamos oír a Dios. Y eso de oír a Dios no es solamente escuchar obedientemente, sino escuchar. Escriba eso. No es solamente escuchar obedientemente, sino
con sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de escuchar obedientemente? Que yo estoy ahí porque debo estar, porque me obligan a estar. ¿Sabe cuántas personas en las iglesias sirven haciendo lo que el pastor les dijo, sin haberlo escuchado, con sabiduría, sin un fundamento bíblico, pero el pastor lo dijo? Ahora, vamos a un nivel más alto. ¿Sabe cuánta gente, hermano, está al lado de su esposa o del esposo solo porque la Biblia dice que no existe el divorcio? Estábamos en clase y un compañero mío, Picuelora, le decíamos de apodo, él se sentaba en medio del grupo. Bueno, íbamos a la sala donde nos daban clase, ¿verdad? El instructor se sentaba en un pedestal alto y nosotros nos tiramos por el piso, o a veces habían sillas, escritorios, y estábamos ahí. Entonces mi compañero se sentaba en medio y se sentaba la gorra. La gorra del militar debía andar a 2 dedos de la nariz, pero él se la bajaba un poquito así. Entonces estaba sentado así, viendo. Durante la clase, los instructores se dan cuenta y entonces le decían: Picuelora, ¿has entendido? Todo azul, mi teniente, todo azul. En salvadoreño todo azul quiere decir que ha entendido todo. Y cuando le hacían las preguntas, él no había entendido nada, porque se estaba durmiendo. Como algunos acá en la iglesia, hermano. Si el pastor está predicando, como conejo, el conejo duerme con los ojos abiertos. Imagínense que yo doy los anuncios acá y el día lunes me están llamando: pastor, y mañana va a haber culto. Y no estuvo el domingo. Sí. Y no escuchó los anuncios. No me recuerdo, fíjate. ¿Sabe por qué? Porque estamos presentes, pero no estamos atentos. No es cuestión de escuchar, mi hermano, solamente por obediencia, sino con sabiduría. La sabiduría me lleva a escucharlo todo con atención y luego me lleva a escudriñarlo para poder aprobarlo. Porque el pastor, hermano, es la máxima autoridad de la iglesia y le va a ordenar que se tire por esa ventana y usted le va a obedecer a su amado pastor. ¿No me obedece? Desobediente. ¿Por qué no me obedece? Está loco. Eso no es normal. ¿En qué se basa? Por eso, hermano, que escuchar tiene que ver con la sabiduría de Dios. Escuchemos a Dios con la sabiduría. La Biblia dice que si como esta tarea, le dije al inicio, es con una fuerza invisible y que no habla solo Dios, habla el diablo, hablo yo, hablan los demás, todo el mundo habla. Entonces, fíjese que cuando nosotros queremos hacer algo, casi siempre tenemos la tendencia a ir a buscar apoyo en los demás. ¿Y usted qué piensa de esto, hermano? Y la otra hermana, santo, basta que dijo esa frase y se encerró, hermano, en una caparazón espiritual, y nosotros estamos convencidos que Dios está hablando. Porque habló el santo profeta o la santa profeta. Y simple y sencillamente, todo nace desde el deseo que tengo en mi corazón. Yo ando buscando que alguien apruebe lo que voy a decidir hacer. Si cuando yo decido hacer algo y voy donde una persona y me dice: ¿usted qué opina? No es de Dios. ¿Y usted qué opina? Tampoco es de Dios, le produce el diablo. O sea, todo el mundo anda huyendo. Por eso que en la mayoría de casos, hermano, la iglesia no va al pastor. Cuando a mí me vienen a contar las cosas, lo saben los diáconos, lo saben los líderes, lo saben los vecinos de Baranzate, lo sabe ATM, todo el mundo lo sabe, menos el pastor.
¿Y usted por qué hizo esto? Ah, dice, la líder de jóvenes lo sabía. Ah, dice, el diácono lo sabía. ¿A mí qué me interesa? ¿Por qué no vino a mí? Ah, dijo el pastor, enojado. No, no es que sea enojado, que me voy a girar si está pidiendo algo incorrecto, es verdad. Y le voy a dar palo. Y si es posible, si uno es más grande que mí, lo puedo agarrar a golpes. Pero mi fin es exhortarle y despertarle y decir, eso no es de Dios. Pero como no queremos escuchar eso, entonces voy a las personas que van a aprobar lo que yo quiero hacer. Y a todas esas aprobaciones, nosotros, ¿sabe cómo le llamamos? Confirmaciones. ¿Sabe cuánta gente se ha casado con el equivocado porque tenía 20 afirmaciones? Y esas personas que afirmaron, te las encuentras muy difíciles. Y cuando estás en problemas, usted se metió en eso. Porque no queremos escuchar a Dios. ¿Amén? Entonces, necesitamos, hermano, escuchar con sabiduría, con entendimiento. Si a alguien le falta sabiduría, dijo Santiago, pídasela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces yo vengo acá a la iglesia y usted también viene acá ¿a qué? Que Dios le hable, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios le habla acá en la iglesia? ¿A través de quién? A través de mí. Dios le habla 1 hora a usted. No, le pudo hablar en cuestión de 3 minutos. 1 hora me tiré yo hablando. Claro, porque tenía que darle a todos. Pero en un episodio del tiempo, Dios pudo hablar en 15 minutos, Dios le pudo dar una respuesta a usted. ¿Sí? Pero todos los 59 minutos que el pastor habló, eso. Pero en 1 minuto, en 1 segundo, Dios me habló. ¿Sí? Todo lo demás puede ser vago o no es para mí. Pero, a veces, pero en ningún minuto Dios me habló. Porque hay unos discursos de nosotros. Dios nos trajo palabra, hermano. Por eso es que necesitamos, dice, discernir. El don de discernimiento Dios se lo ha dado a todo fiel servidor. Porque debe discernir todo lo que escucha, y no solamente lo que escucha, lo que se mueve. Porque dice, probad los espíritus, pruebe los espíritus, pruebe los espíritus. Por eso las convocatorias, hermano, donde los hombres convocaron al diablo, ¿por qué? Porque querían probar los espíritus. ¿Es de Dios o no es de Dios? La gente entra por esa puerta y cree que todo lo que sucede es de Dios. El que se sienta a la par, ay, hermano, mujer de Dios, ay, hombre de Dios, jóvenes, todos son de Dios, todos son de Dios, pero podemos pedir y convertirnos en un instrumento de deshonra para Dios, como sucede repetidas veces en las iglesias, que los cristianos nos convertimos en instrumento de deshonra para la gloria o para el reino o para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no se hace una buena obra, mi hermano, si estamos siempre hablando o no se presta atención con sabiduría. Entonces la Chimiltrufa decía, ¿cómo dijo que dijo? El repetirse la orden que ya se los he enseñado es muy importante. Porque, sí, ya sé, ok. Y luego cuando venimos dice, acá atrás, mire. Algo pensaba. Porque el día menos pensaba se me olvida. Entonces, es bueno, hermano, escuchar. ¿Cómo podemos nosotros hacer la obra de Dios si no escuchamos? Escuchamos nuestro ego, nuestra conciencia. ¿Por qué vienen los cultos de la mañana? O porque a
a veces muy bien. No es verdad que nos despertamos. Un poquito más. Hoy voy a ir en la tarde. ¿Quién decidió usted, Dios? Fíjense que yo abro los ojos y automáticamente mis pies le hacen. Y aunque un ojo vaya medio dormido y aunque el cuerpo esté medio cansado, si el sol se está pegando por la puerta del cuarto, ¿qué razón no lo veo? Decidimos nosotros, hermano. Imagínense que hay gente que duerme a las 12 del día a medio sol. Dios santo. Pues el problema es suyo. Pero ese es el problema por lo cual nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a hacer en el momento que Dios lo ordenó. Porque ya por cultura nosotros terminamos haciendo las cosas que nos han dicho que hagamos por último. Hermanos, yo fui muchacho y mis padres se iban a trabajar y entonces nos decían: tú vas a cocer los frijoles, tú vas a cocer el maíz, tú vas a ir a hacer leña, y el más pequeño, usted va a ir a traer agua y va a regar todas las plantas. 4 de la mañana mis padres se iban. ¿Qué plantas, ni qué leña, ni qué nada? Nos levantábamos peleando a correr, a jugar a la pelota, a jugar al trompo, a jugar a las canicas, hermano, a pelear todo el día. Cuando veníamos ni almuerzo, ni nada. Cuando veníamos a la hora, es que ya venían los primeros trabajadores pasando por la calle. Las 6 de la tarde, hermano. Y la leña no la habíamos ido a hacer. El maíz, los frijoles y todo. Y a esa hora salíamos todos corriendo, sudados, hermano. Allá la leña se cocina con leña, ¿no? Qué lejos. Nosotros íbamos al cerco del vecino. Arrancamos 10 postes de ahí, los picamos y teníamos que leña. Pero mi mamá llegaba y veía este espectáculo. Y asustado, y el padre se da cuenta. Dice: ¿y por qué se tuvo usted servido recién? ¿Y por qué acá no hay agua? ¡Vengan para acá! Y bueno, está ahí. Entonces nos acostumbramos a hacer las cosas como nosotros queríamos. Así vivimos. Y así somos en el reino de Dios. Yo quiero servirle a Dios en el tiempo que me queda libre. No hacemos decisión. No. Para que nosotros hagamos decisiones, tenemos que tener un encuentro, no con Dios, con la muerte. Porque con Dios lo tenemos todos los días, no le obedecemos. Pero cuando llegó la desgracia y la muerte, porque es la única manera de despertar al hombre que vive confiado, como que si la vida es suya, y se olvida del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Entonces vivimos en este mundo donde todos hablan, y eso no nos permite escuchar a Dios, hermano, y hacer la obra que Dios nos ha pedido hacer. Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos. Ese es el mensaje de la Biblia, que le escuchemos. Deuteronomio 4:1, vea lo que dice. Vamos a anotar estos versículos. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, dice Moisés a Israel: oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Dios de vuestros padres os da.
La gente está loca con promesas, hermano, porque nosotros somos muy sensitivos, ¿no? Nos gusta eso, que nos digan cosas, te voy a dar, te voy a dar. Vivimos de promesa, nos encanta y ya sentimos nuestra la promesa, pero la cuestión en Dios es que todo lo que Él ha prometido está detrás o está al alcance de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él determinó. Entonces dice, ahora pues Israel, desde hoy en adelante, oye los estatutos y decretos, dice, que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Todo el mundo lo sabe. Ese es el problema, que confiamos en que todo el mundo lo sabe, pero yo no. Yo lo debo saber. ¿Cuál es el primero? Ese no es el primer mandamiento de los 10. Pues estos jóvenes no saben nada, hermano. Nunca les ha interesado los mandamientos. A nosotros nos interesa declarar, decretar, santo, promesa y los mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Vamos, pero ayúdeme rapidito, hermana, ahí de esa computadora, si no le funciona, pégale con algo. Busque Éxodo 20. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Tercero, vamos, tercero, en el 7, ¿ok? No tomarás el nombre de tu Dios. A ver, ahí no sabe dónde están los mandamientos, ¿viste? Piensa que cada versículo es. No te eso no es, hermano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Yo he conversado con gente que está en adulterio y dice, mire, mi Diosito mismo, ¿por qué tomas el nombre de Dios, hermano? El pecador, el borracho, todo mundo habla del Diosito que le va a ayudar. Desde el momento que dice Diosito, habla de un Dios falso, de cartón, porque el mío no es pequeño, es grande. Después, ¿qué más dice, hermano? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El tiempo que el cristiano le debe dedicar a Dios. Acuérdate, hay un tiempo definido que tú lo tienes que determinar. Orar a Dios, porque no es el sábado, pero es un tiempo que se determina para adorarle a Dios. Entonces, están los mandamientos de Dios. Luego Jesús viene y pone 2 mandamientos, pero aparte de esos mandamientos, hay una cantidad de reglas, hermanos, doctrinales establecidas para la iglesia de Cristo, a los cuales nosotros tenemos que obedecer y someternos para que las promesas de Dios sean nuestras. ¿Tomó nota de eso? Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, para Israel el pacto tenía que ver con que Dios los había elegido a ellos para que fueran una nación suya, un pueblo santo. Y lo circuncidó.
Ese es el pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ese es nuestro pacto. Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis. Esto nos hace melcoche cuando lo escuchamos, porque casi siempre nosotros repetimos que somos el tesoro de Dios. Nosotros no leemos lo que está antes. Siempre dice, nosotros somos el especial tesoro sobre los pueblos, porque mí es toda la tierra. Entonces dice, pero ahora dice, pues si diereis oído a mi voz, dice, y guardareis mi pacto. Pero comienza, hermano, si oyeres, si das oído. O sea que el cristiano debería de estar atento a todo lo que Dios ha determinado como regla a seguir. Porque eso marca lo que nosotros vamos a recibir. Eso marca mi carácter, eso marca eso crea hábito y eso corrige mi conducta. Vea, Proverbios 21:13. Proverbio 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. Tomemos la última frase. También él clamará y no será oído. Todo lo que Dios ha establecido está basado en esta alianza, en este compromiso, en que nosotros tenemos que escuchar a Dios hablar. No hagamos nada en la cual no estemos seguros que Dios habló. Aunque le guste a tu tío, aunque le guste a tus hinchas, tus seguidores, tu fan, aunque quieras quedar bien con ellos, dígale, no haré nada. Los magos llegaban delante de Nabucodonosor y expresaban lo que ellos pretendían saber. Llaman a Daniel y Daniel declara y dice, no está en mí. Yo iré, le pediré a Dios, y si Él me revela, yo te traigo lo que Él me muestra. Pero no está en mí, porque hay una dependencia de Dios. O sea, no somos ciegos que vamos a tientas y a ciegas, hermano, y nos disparamos a la hora que queremos como mujer soltera. No, de grado, lo digo porque la mujer soltera no tiene compromiso. Dice, hermana, ¿cree que nos podemos ver en Loto para ir a tomarnos un café? Ya estoy en Loto, hermana, véngase. No hay problema. Pero llámele a una casada. Y ella dice, no, porque ya va a venir mi esposo y le estoy preparando la comida, porque él viene a comer después de su trabajo. Ay, hermana, pero usted tiene derecho a recrearse. Sí, hermana, pero ahí hablamos otro día. Vale, pues. No somos cristianos que nos disparamos para arriba y para abajo. Tenemos un guía, tenemos un soberano que habla, que nos tiene, que nos ordena, que es lo que nosotros. ¿Usted cree que el cuento, hermano, de la nube y de la columna de fuego es solamente para hacer la película? ¿Usted cree que a Dios le gusta actuar solo para que la gente se gozara el espectáculo? Ya que no tenían nada que hacer en el desierto. No, es una muestra que Dios le está diciendo a las naciones, yo guío a mi pueblo, yo soy el que los saco, yo soy el que los entro de nuevo, pero yo soy el que determino cuándo caminar, cuándo acostarnos. Es el Dios soberano, es el mensaje a la iglesia de hoy. Pero la iglesia perdió la dirección. Yo veo hermanos escribiendo ahí por Facebook, qué lindo domingo hoy acá en la playa. Y yo digo, santo Dios, el culto es en la playa hoy. Se perdieron de dirección, hermano. Pero que allá llegue el gran pez.
y se los trague. Y a estos que no los vomite más. No perdamos dirección. Isaías 1:19, hermanos, por favor. Este Dios soberano es muy lindo, es muy precioso. ¿Sabe por qué? Porque no nos hizo esclavos. Porque no impone, sugiere, enseña, señala. ¿Lo quiere? ¿Sí? ¿Me lo puede alcanzar? No. Yo escucho todo, hermanos, perdón. Cuando la computadora, la memoria es muy corta, entonces se le puede agregar otro disco, la memoria, mayor alcance. Bueno, los técnicos de informática saben, ¿verdad? Cuánta computadora ya reformada tiene. Pero la cosa en nosotros no es que Dios mete, Dios puso para que el hombre desarrolle. Ya, hasta nuestros cantos son equivocados. Mete más desiderio. No, hazlo crecer tú, el desiderio, el deseo de servirle a tu Dios, de adorar, está en ti. Cada vez que yo aconsejo a alguien le digo, está en ti. Ay, qué lindo fuera, hermano, máquina, robot, que Dios me dice, ok, muchachos, creo que te falta 10 para el euro, te voy a agregar otro 10 de memoria. O te voy a agregar 20 para que hoy piense al 100 por 20. Súper pensado, súper fácil, hermano, si todo se estuviera así. Dice, el hombre es dueño de sus decisiones y tiene que decidir un día hacer algo para Dios. Todo lo que el hombre quiere alcanzar está en él, en él, en él. Dios puso en él todas las capacidades a desarrollar. Anhélelo y se encontrará con él. Búsquelo, se encontrará con él. Suéñelo y se le presentará a él. Pero el hombre debe buscar. No puedo estar echando el campo. Levántame, por favor, que tus ángeles me lleven a la iglesia. Por eso es que la gente irá de iglesia en iglesia, porque no fueron ellos solos. Alguien los llevó. Y piensan que a cualquier lugar que vayan, basta que hablen de Dios. Yo voy al lugar donde Dios me llevó, donde Dios me señaló, donde Dios me mostró. Y lucho, peleo por eso, porque Dios me puso ahí, Dios me señaló eso. No es el pastor que yo esperaba, pero Dios me trajo ahí para ayudarle a ese pastor a cambiar. Sí, yo sé que es el pensamiento común. Y todos tenemos que pensar, todos estamos en un proceso de cambio, hermanos. Pero no es cuestión de caer bien, no es cuestión de que todo funcione, no. Es cuestión de que Dios me mostró y Dios me trajo, Dios me dijo, Dios me dio. Cueste lo que cueste, pese lo que pese, duela lo que duela. Si Dios me lo dijo, voy a pelear por ello. Pero eso no determina nada. Por eso yo termino de cantar acá todos los domingos, el día que me diga, Oscar, yo ya estoy cansado. Simple y sencillamente, sí. ¿Por qué? ¿Y a quién vamos a poner? Pero para poner un ejemplo, todo líder determina, todo servidor determina, yo determino. Por eso es que le dije que la fidelidad tiene que ver con eso. Que hoy determino lo que voy a hacer en el futuro. Y pelear por esa fidelidad hasta que Él venga. Somos tan frágiles, nos olvidamos de esto, que basta discutir la esposa con el esposo y ya no van a la iglesia.
Si se separan, peor. ¿Cuánta gente ha pasado por acá y se han separado y hoy andan en el punto de no? ¿Qué tiene que ver mi fe? Mi fe hasta que Cristo venga. Aunque un día pueden haber, hermanos, dificultades, pueden haber separaciones, puede suceder algo que Dios no permita todo esto. No está dentro del plan de Dios, no dentro del plan macabro de Satanás. Pero si sucede, recuérdense que su fe, su relación con Dios, no debe sufrir cáncer. Debe mantenerse firme. Si quisieres, a nosotros nos enseñaron, si no haces esto, te va a castigar Dios. Entonces crecimos con un Dios que tiene un ley, un paso para darnos la paz. Todavía los padres amenazan a los hijos. Te va a castigar el Señor. No está obligando a nadie. Pastor, ¿se puede tener más de una mujer? ¿Y cuál es el problema? Pastor, ¿puedo ir a bailar? Vaya a bailar. ¿Usted cree que Dios no me va a castigar? Bueno, si quieres y oyeres, comeré, dice el bien. ¿Quiere comer bien? ¿A quién le gusta comer bien? Sáqueme frijoles y yo me levanto de la mesa y me voy. Ay, pastor, frijolito. En serio, hermano, saque un pedazo de carne. Comer bien, hermano, vivir bien, es parte del proceso de Dios. Pastor, ¿y a mí por qué me va mal? Si quieres. Dice que los profetas fueron enviados por Dios y siempre se pararon en las plazas y decían: oigan, oí Israel, venid, dice el Señor, a comer y a beber, a comprar sin dinero. Predique eso en las plazas a ver cuánto van. ¿Dónde está el supermercado? ¿Qué? Pero Dios siempre, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a prosperar, todo te va a ir bien, vas a comer bien. Pero si quieres oír los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, entonces, hermano, el primero de los 10 requisitos está en saber escuchar a Dios. El primero de los 10. Faltan 9. Hagamos que sea el segundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Ya le dije que tenemos problemas para escuchar. Para poder ser buenos servidores del Señor y ser encontrados, hermanos, como buenos administradores fieles, cuando Él regrese, necesitamos entender cuál es el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios como trabajo a la iglesia está acá, porque de tal manera amó Dios a quién. Otro problema que nosotros tenemos, no solamente se perdió el líder que hablaba en la familia o en las congregaciones o en las empresas, en los trabajos, sino que hemos sido dañados porque no hemos cultivado el amor de Dios. El propósito de Dios es que nosotros amemos a toda la humanidad. ¿Cuántos aman a toda la humanidad? Es mentira. Si no hubieran grupos en las mismas iglesias, si no nos buscáramos nuestra misma cultura y trabajamos más en las iglesias por desarrollar un amor fraternal, luchamos, la lucha más fuerte es esa, cómo amarnos en la iglesia
Y eso, hermano, es simple y sencillamente el círculo más pequeño del propósito para la cual Dios nos llamó. Porque el círculo amplio del reino de Dios es amar a la humanidad. Tenemos un problema con amar. ¿Sabe por qué? Porque el amor natural con el que nosotros nacemos, que se divide en dos fracciones, uno es el amor, hermano, de los afectos. Se nace en la familia. Pero, ojo, tanto el amor natural con el cual nosotros nacemos es a desarrollar, como también los deseos carnales que habla Gálatas 5 también son a desarrollar. Entonces el trasfondo donde yo crezco determina si yo desarrollo ese amor o desarrollo la otra parte, que puede ser el odio, el rencor y el resentimiento. Todos son a desarrollar. El amor de los afectos, hermano, es el amor sensual. Es el amor interesante. La otra parte es el amor, hermano, de lo que es, le dije, lo sentimental. Y todo es comercial. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver. Si me das, todo. En pocas palabras, el hombre desarrolla amor basado en esto, en el egoísmo. Si me das, yo te doy. Si no me das, no te doy. Hasta el grado que si una criatura, por eso le dije que tiene que ver el trasfondo social en el cual nosotros crecemos, hasta el grado, hermano, que una criatura, si no logró tener personas, mentores, que le inculcaran los buenos hábitos, la buena educación, esa persona no desarrolló ni aunque el amor natural, sino que desarrolló odio. Algunas de las grandes organizaciones del crimen organizado, lo primero que hacen con un individuo es que vaya a matar a uno de sus seres queridos. Y hay delincuentes que van a matar a su padre, van a matar a su madre. ¿Por qué? Porque no tuvo el afecto. ¿De verdad? Y así crecimos todos. Así venimos a Cristo, con un amor interesado. Es en Cristo que nosotros recibimos el amor ágape de Dios. Ese vino de Dios y se introdujo en nuestro corazón juntamente con el Espíritu de Dios. Ese es el amor de Dios, que es un amor incondicional, desinteresado, para que yo lo desarrolle, pero me obliga a amar sin límites. Los otros son egoístas, los otros son interesados. Este de Dios no ve fronteras. Por eso es que la persona debe amar a toda la humanidad, como hace Dios para amar a los delincuentes, asesinos, sanguinarios que están metidos en las cárceles. Dios los ama. Dios ama a la prostituta que está desnuda por la calle vendiendo su cuerpo. Dios lo ama. Dios ama al drogadicto que se está drogando, vendiendo droga en las venas para sobrevivir en su adicción. Dios lo ama. Dios ama al mismo creyente pecador que está sentado en la iglesia pecando y jugando con el evangelio. Dios te ama. Porque Él ama a la humanidad. Pero la iglesia ha perdido el efecto de esto. Nosotros somos buenos para amarnos entre nosotros. Aún, hermanos, aún hay guerra de iglesia por iglesia. Ya cuando uno va a alguna reunión de otras iglesias, ya todo el mundo está. Yo soy de la Maranata. ¿Y eso qué? ¿Y ese nombre tiene más valor delante de Dios? Si la otra persona puede ser más santa que tú, o más fiel que nosotros. Pero estamos acostumbrados a apoderarnos del grupo que pertenece a nosotros. Tenemos la mejor cultura.
yo hablo con los hermanos del Ecuador y Perú, me dicen, a nosotros no nos enseñaron si existía El Salvador. Porque desgraciado. Dice que un pedacito así, todavía te la explican así, ¿verdad? Sí, un pedacito así, dice que. Y se le quedan viendo a uno. ¿Sabe por qué? El salvadoreño sal. Se pone gorras azul y blanco, viva El Salvador, reina El Salvador, y todo el mundo anda, ¿verdad? Con el pájaro y con el coco. Patrióticos hasta lo más alto. Si ve evangelizar, ¿y usted dónde es? Ah, yo soy del Salvador. ¡Ah! ¡Es salvadoreña! ¿De dónde es? Yo soy de Perú. Ah, igual la ama el Señor. Que si solo amaba un grupo, ¿no? Tenemos problemas, hermano, de amar a la humanidad. Si vamos a predicar contra el mundo, esos pecadores, atacamos al mundo, ¿qué es lo que Cristo nos dice? Bueno, la causa por la cual la iglesia de Cristo está acá en la tierra es por ellos. Porque el fin del propósito de Dios es salvar la humanidad. Entonces todos somos llamados, hermano, a amar la humanidad, sea como sea. Por eso necesitamos botar fronteras que han sido dañadas. No entendemos el amor de Dios. Si comprendiéramos el amor de Dios, cada momento nos diéramos cuenta de dónde nos levantó el Señor. ¿Ha visto alguna vez un borracho tirado por la calle vomitado? Cuando nosotros éramos muertos en delitos y pecados, éramos una especie de escoria en la sociedad, lo más sucio, lo más vil, lo que la gente despreciaba, no quería ver. Jesús llegó hasta lo más bajo para levantarnos y dijo, ¿qué bajo esto? Hoy que estamos bien bonitos, bien santos acá, gloria a Dios, aleluya, pero a unos años atrás éramos una basura. Nuestra boca hablaba solo lisonja, solo vulgaridades, solo cosas, hermano, espantosas, asquerosas. Y ahí llegó el Señor a levantarnos. Lo mismo quiere hacer con el que está perdido, pero es la iglesia que necesita crear ese contacto. Por eso todo pecador que se encuentre en este lugar, quiero decirte que Jesús te ama, porque nos amó a nosotros primero, que nos encontrábamos, hermanos, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Nos ama porque somos sus criaturas. Cierro acá, Marcos 10:45. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Póngase de pie, por favor. El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Ese es nuestro papá. Ese es nuestro Señor. No sé cómo podemos vivir un evangelio predicando a Cristo, confesando a Cristo, y no hacer y no sentir el propósito para el cual Dios nos llamó. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, haya pues este mismo sentir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios, siendo Dios, y se despojó y descendió para vivir en medio de nosotros. Ha de ser horrible.
Ha de ser horrible para un extraterrestre querer vivir en medio de los humanos. Porque nosotros los seres pensadores somos muy malvados. Ha de haber sido horrible, horrible para Cristo, un ser supremo, santo, el haber crecido en medio de una generación de los humanos donde le querían hacer mal sin ninguna causa. Aún los grandes estudiosos de la Biblia, los maestros de su tiempo, eran los que le tramaron la trampa y lo buscaban para atraparlo, para apedrearlo. Y en una de sus oportunidades Jesús les dice: ¿por cuál de mis buenas obras me queréis apedrear? O sea, es increíble. Porque según la justicia, según las leyes en las naciones, hermano, se determinaron las leyes para hacer justicia entre los transgresores y los ofendidos. Y una persona puede ir a la cárcel porque es hallada culpable, pero no puede ir a la cárcel porque es inocente. ¿Cómo funcionan los humanos? Esta es la pregunta de Cristo. ¿Cómo funcionan los humanos? Si soy malo, soy aceptado. Si soy bueno, no soy aceptado. Qué raro. Quiero que se llegue a su hermano y le diga: qué raro esto. Dice que su hermano que tiene la par, porque de seguro está sentado a la par de su amiguito y su amiguita. Esa persona que está a la par tuya, entre pocos días puede convertirse en tu enemigo. ¿No? Sin causa, sin causa. Qué raro, ¿no? ¿Alguna vez ha visto a su amigo o al hermano de la iglesia y ha dicho: ¿qué bicho me picó? Yo veo que la hermanita está rara hoy. No era así conmigo. Ya algunos están viendo, ¿verdad? Se están identificando. Somos raros. Somos difíciles. Somos difíciles. ¿No es verdad? Soy un pastor difícil. Y ustedes son unos hermanos tan difíciles. Somos difíciles. Simple y sencillamente porque cada cabeza piensa cosas diferentes. Pero Jesús reinó. No soportó. Luchó por establecer un patrón de conducta que nos una a todos. Una fe, una alianza, un pacto, una religión, hermano, una relación que nos una a todos, sin escatimar fronteras, raza, color, cultura, sino que cada vez que nos veamos a la cara, viene la sangre de Cristo: te amo, te amo, te amo. Y ve a una persona por la calle, pobrecito, el vicio lo tiene así, el diablo, peléese con el diablo, no con la persona. Esa persona llegará a ser, si Dios lo alcanza, mejor que muchos cristianos que ya están viviendo. Porque son creación de Dios. Lo único que los tiene así es el pecado. Hoy son ellos. Si el pecado nos toca a uno de nosotros que estamos dentro, que conocemos la verdad, ¿cómo no va a tocar el que no lo conoce? Pero nosotros somos llamados a amar a esa gente. Cierre sus ojos. Te damos gracias.